Bueno, son las 6:42. Este es el Gobierno de la Mañana, Z101. Lautaro Rivera es un sociólogo argentino que tiene un doctorado en historia y es un trabajador cercano de la situación haitiana, analista especializado en temas latino-caribeños y por supuesto se ha detenido mucho en Haití. Y él publicó una especie de radiografía. Esa radiografía, Lautaro analiza la intervención que se plantea de Estados Unidos. ¿Por qué quiere ocupar Estados Unidos militarmente la isla? La verdad es que suscribo mucho de los elementos que maneja en este artículo que yo les voy a compartir, porque él se remonta precisamente al tiempo y al estado de excepción que es de muchos años atrás que vive Haití, con una historia reciente de muchas dificultades, y se remonta incluso al año 2004, cuando en esa escalada de las tensiones entre el gobierno del expresidente Jean-Bertrand Aristide y los opositores había alcanzado una especie de clímax, ¿no? Sin desbordar, que hasta ese momento era una lucha bastante facciosa, estrictamente local. Había sido el primer gobernante que después de muchos años democráticamente había sido electo, después de esa dictadura, de esa postdictadura consumada por la caída vitalicia de los Duvalier. Y en ese contexto de la crisis haitiana, con una fuerza de despliegue compuesta por tropas de equipamiento militar de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, que habían ocupado el país y habían preparado las condiciones para lo que después se convirtió en una especie de consenso post facto para lo que había sido una acción completamente unilateral. Esto yo lo digo a propósito de gente que no ven otro tipo de alternativas en Haití. Yo creo que la referencia del artículo o de esa radiografía que hace Rivera es bastante ilustrativa, porque habla también de lo que pasó y cómo se echó mano ese despliegue al despliegue de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que fue a través de la MINUSTAH, que llegaron ahí, que se instalaron por 13 años, como habíamos dicho, hasta el 2017, con una participación de contingentes numerosos, con la excepción en ese caso de Cuba y de Venezuela, y con unos balances que ya se han detallado y que todo el mundo conoce, que fue lo que dejó el paso de la MINUSTAH en Haití, que terminó de desestructurar lo peligroso y lo inquietante para el establishment que fue el carismático y líder mesiánico Jean-Bertrand Aristide. Y por supuesto, en ese contexto que emerge entonces el partido haitiano de las cabezas rapadas en su tradición más literal, en la traducción más literal, y hubo una formación política de laboratorio, una especie de criatura que se incubó por esa misma comunidad internacional con un financiamiento externo y con un reclutamiento precisamente de la diáspora de los Estados Unidos, con elementos residuales que quedaban del duvalierismo, en particular los desgraciados Tontón Macut, que tanto torturaron, ¿no? Y que hicieron la vida imposible a ese pueblo haitiano, por supuesto, y las fuerzas de choque paramilitar creada por François Duvalier con entrenamiento incluso y con financiamiento de la CIA, siempre se ha dicho, y su propio líder y el presidente que surgió en ese momento, que fue el señor, el agrupamiento político del Sui Miki cantante y del mismo Michel Martelly, que fue el mismo Tontón Macut en su juventud. Por lo menos eso es el planteamiento que hace Rivera como parte de esa radiografía. Y en ese partido fue cuando se estableció el segundo estado de excepción del tipo político institucional que gobernó en ese país, y después la partida de la MINUSTAH y esa misión sucesora, y el carácter autoritario de esa formación que profundizó con la llegada entonces del presidente Jovenel Moïse, que ustedes recuerdan que fue en medio de confrontaciones y fue en medio de denuncias también, y que lo que hizo fue tratar de consumar ese largo mandato y esa ruptura de ese orden democrático de ese país, violando incluso el mandato constitucional, estableciendo relaciones prácticamente de promiscuidad con ese crimen organizado que suspendieron cerraron virtualmente el Congreso, suspendieron los actos electorales e intervinieron los principales tribunales del país. Esa es la verdad que no se quiere ver.
para los que dicen que cuál es la solución que podría tener Haití. Fue entonces cuando ahí comenzó el tercero de los estados de excepción, que fue cuando la excepción geopolítica y militar de la MINUSTAH ya había abandonado ese país, y cuando el estado de excepción político-institucional se demostró incapaz de poner en orden y poner un dique de contención a ese descontento popular que mostraban los haitianos en las calles, las clases dominantes locales, los aliados internacionales que comenzaron a ensayar otras estrategias, y ahí comenzó todo el proceso de paramilitarización. Comienza entonces a dar una explicación muy lógica de cómo surgen esas bandas que hoy presumen, entienden mucho, y digo que yo suscribo lo que dice este cientista argentino, porque lo hemos dicho muchas veces, las bandas en Haití no es un asunto de la coyuntura, no es verdad. Y por supuesto se remonta finalmente a julio de 2021 con un hecho que volvió a enturbiar las aguas de la política nacional en Haití, que fue el magnicidio de Jovenel Moïse, que fue perpetrado por un pelotón de mercenarios colombianos y estadounidenses, he dicho, y esa investigación no ha arrojado en lo que contiene el Poder Judicial haitiano, sino también en relación de líneas de investigación abierta por esa justicia de los propios Estados Unidos. O sea, que las motivaciones cualquiera que sean profundas de ese gran magnicidio, que se han trazado algunas hipótesis, pero que el asunto no ha pasado de ahí, y yo creo que es el único sitio donde se produce un hecho de tal magnitud que el asunto se queda en la nebulosa, y que ya a 2 años de tiempo casi no sabemos todavía qué fue lo que pasó en el caso de Haití. A partir de ahí entonces plantea cómo se sale de ese laberinto político haitiano, un laberinto sobre Haití que parece estar entrampado. Y hay quienes hablan de la imposibilidad quizá de realizar elecciones, de convocar a un gobierno de transición, de normalizar la situación política o institucional de ese país en un contexto en el que se encuentra, que es un contexto de violencia, y por supuesto esa proliferación de esos grupos criminales y de esas bandas paramilitares que la prohijaron en gran medida esos mismos que ahora quieren acudir con el intervencionismo y como salvadores de la misma situación haitiana. Entonces, ahí está. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos ver, debemos un poco ponerlo como contexto para poder hacer conclusiones respecto a lo que pasa en Haití, porque habla entonces de la trampa y de cómo se señalan soluciones nacionales a los problemas nacionales de Haití y a una crisis de inseguridad que vive ese país, que puede y debe y podría prolongar hasta una fecha indeterminada, porque es un tema de crisis de política, de instituciones, de economías y por supuesto de intervención internacional, pero en otros niveles. Y ahí detiene, por supuesto que detiene, y hay un capítulo interesante para ese mismo Consejo de Seguridad, para esa misma línea de intervención que sufrió bastantes reveses ahí con las Naciones Unidas, con la MINUSTAH en Haití, al que yo creo que hay que ponerle atención para ver otras perspectivas, por supuesto, de la difícil situación de Haití, de esa intervención que no es novedosa, que es vieja, que no puede arrojar resultados distintos de los del pasado, y yo no sé qué hace que se aferren muchos, que es la comunidad internacional, muchos incluso de aquí del patio, porque piensan que esas misiones militares, civiles que ocuparon ese país en los últimos 30 años, buscando los objetivos declarados de alcanzar una estabilización entrecomillada y una paz entrecomillada, o esa justicia que también habría que colocar entre comillas, ¿cómo es que después de todos esos acontecimientos, primero un comunicado de la OEA y ahora esa misma comunidad internacional entienden que las cosas podrían ser distintas? ¿Por qué habría de tener éxito ahora en condiciones sociales aún más dramáticas y explosivas con las que fue la intervención de hace tiempo y que viene ocurriendo desde hace 30 años? Yo creo que esa es una pregunta interesante para que nosotros nos la hagamos, si es que realmente hay una decisión sincera de que se procure una solución al problema haitiano. La intervención militar no dio resultado antes. ¿Por qué habría de darlo ahora cuando Haití se encuentra en situaciones mucho más complicadas? Solamente la pregunta, invitarles a que lean el artículo de Lautaro, que yo creo que es una buena radiografía, por lo menos para tener una lectura alternativa de lo que ocurre en Haití.